Para mí es emocionante compartir esta tarde, encontrarme con familiares y buenos amigos. Agradecer al doctor José Antonio Fernández por su amable invitación, volver a mi tierra, y agradecer a la Junta Directiva, en cabeza del doctor Aponte, por permitirnos a los gastroenterólogos jóvenes hacer parte de estos eventos regionales para que compartamos con nuestros mentores. Helicobacter pylori, manejo en 2024. Este es mi conflicto de interés para esta presentación. Llega una paciente a la consulta, al padre recientemente le han diagnosticado un cáncer gástrico, le hicieron una endoscopia sin lesiones preocupantes, le toman una biopsia gástrica que reporta una gastritis crónica con actividad epitelial por neutrófilos, Helicobacter pylori positivo y un estado de Olga 0. Levante la mano quienes le dan tratamiento para Helicobacter pylori. El 98% de los asistentes le da tratamiento para Helicobacter. ¿Por qué es importante Helicobacter pylori? Porque la asociación entre Helicobacter pylori, gastritis crónica y úlcera péptica permitió que el doctor Marshall, un gastroenterólogo en su residencia, y el doctor Warren, un patólogo, en el 2005 recibieran el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. La prevalencia global es variable. En Sudamérica y en África es cercana al 70%, en Norteamérica, en Europa, es entre el 30 y el 40%, y en Oceanía el 24%. Es más frecuente en adultos que en niños, demostrando que usualmente la infección se adquiere en la infancia. Sin embargo, en esta metaanálisis reciente encuentran cómo la prevalencia global está disminuyendo, la prevalencia en los últimos 10 años. En adultos la prevalencia reportada en este estudio es del 43.7% y en niños es del 34.4% y está aumentando en los últimos años. Y así como está disminuyendo la prevalencia del Helicobacter pylori, también está disminuyendo la tasa de incidencia de cáncer gástrico en hombres y en mujeres. En un estudio realizado en Colombia, publicado hace más de 20 años en 16 capitales del país, 8.652 biopsias gástricas, encontraron prevalencia de Helicobacter pylori del 69.1%, y en este otro estudio publicado en el 2016, en pacientes en un centro de referencia de Medellín, 2.708 biopsias, y la prevalencia fue del 36.4%. Y la prevalencia en una misma ciudad puede ser variable. En este estudio realizado en niños en Kuala Lumpur, encuentran cómo en niños de origen chino la prevalencia es casi 3 veces comparado con niños malayos. La infección ratifica en este estudio que se comienza a adquirir en la infancia. Helicobacter pylori se ha asociado a cáncer gástrico. La Organización Internacional de la Investigación de Cáncer y la OMS en 1994 lo definen como un carcinógeno tipo 1, se ha asociado a úlcera péptica, a dispepsia, linfoma del tejido linfoide asociado a mucosa gástrico, deficiencia de hierro y vitamina B12, púrpura trombocitopénica inmunológica, y recientemente se ha publicado alguna asociación con cáncer colorectal. Y esto se presenta en el 20% de los infectados. El Helicobacter pylori coloniza la mucosa gástrica y a través de la enzima la ureasa produce amonio, se vuelve un poco más alcalino el pH, posteriormente hay disrupción de la barrera epitelial y hay reclutamiento de polimorfonucleares neutrófilos, que es lo que reporta el patólogo la actividad por neutrófilos. Se puede diagnosticar a través de pruebas no invasivas en antígeno en materia fecal, prueba de urea en aliento, cultivo en materia fecal. Se puede realizar con pruebas invasivas, con biopsia, cultivo en biopsia, la prueba de ureasa, la serología, y con métodos moleculares, principalmente la reacción en cadena de polimerasa. ¿A quiénes tratar? Este es el consenso de Maastricht, el sexto, publicado en el 2022. No hay latinoamericano en este consenso, sin embargo, estos expertos publican y sugieren que a todos los infectados, incluso asintomáticos, se le debería dar tratamiento para Helicobacter pylori. ¿Cómo tratar? Con un régimen basado en la mejor efectividad local, idealmente realizando pruebas de susceptibilidad antibiótica. El tratamiento empírico se debería administrar de primera línea solo si las tasas de erradicación son mayores al 90% y realizando genotipificación de enzimas metabolizadoras de fármacos para definir el esquema antibiótico. Al comparar si se administra una terapia empírica versus una terapia guiada por susceptibilidad, en primera línea la terapia guiada por susceptibilidad logró tasas de erradicación del 87% versus 78% en terapias empíricas.
Sin embargo, cuando en esta primera línea se administraba una terapia cuádruple con o sin bismuto, no se encontraron diferencias en las tasas de erradicación al comparar terapias guiadas por susceptibilidad versus empíricas. Lo mismo encontraron en las terapias de segunda, tercera línea, en general en todas las terapias de rescate. Las pruebas de susceptibilidad se deberían realizar cuando las tasas de curación empírica son menores al 90% o después de un primer intento de erradicación. ¿Cómo se realiza? En biopsia gástrica o en materia fecal, a través de cultivo de pruebas moleculares en reacción en cadena de la polimerasa. ¿Por qué? Para guiar la selección del régimen antibiótico, para evitar el uso inapropiado de antibióticos y para mejorar las tasas de erradicación. En este estudio, en el que evaluaban resistencia a Helicobacter pylori en Estados Unidos y en Europa, encontraron tasas de resistencia a claritromicina del 22.2%, a amoxicilina 1.2%, que es lo esperado, bajas tasas de resistencia, y a metronidazol, altas tasas de resistencia, 69.2%. Esta es una revisión sistemática publicada hace 10 años de Latinoamérica, en la que encuentran resistencia a claritromicina del 12%, metronidazol 53%, amoxicilina 4%, tetraciclina 6%, furazolidona 3%, levofloxacina o ciprofloxacina 15% y una resistencia dual a claritromicina y metronidazol del 8%. Y en Colombia, la resistencia a claritromicina fue del 16%, teniendo un rango entre el 7 y el 28%, a metronidazol el 83%, amoxicilina 6%, tetraciclina 33%. Y en este otro estudio encuentran tasas de resistencia a levofloxacina del 12.8%, inicialmente en el 2009 11.8% y en el 2014 27.3%. Estos son los estudios de resistencia a Helicobacter pylori en Colombia. Miren que está todo centralizado, usualmente se han hecho en Bogotá, Antioquia, Eje Cafetero, Cauca y Nariño, y en teoría en cada una de las ciudades se deberían tener estudios de resistencia para dirigir la terapia antibiótica. Esto es algo que compartimos en Acadi el año pasado, la frecuencia de crecimiento en cultivo de Helicobacter pylori en biopsias gástricas de los pacientes que llevaban para muestra de cultivo después de una terapia fallida. De 22 pacientes, 13 pacientes, el cultivo resultó positivo. De estos tenían 46% resistencia a metronidazol, 23% resistencia dual metronidazol claritromicina, y el 100% de estos 13 pacientes eran sensibles a amoxicilina, levofloxacina y metronidazol. Y ha sido un problema la resistencia a claritromicina. La OMS en el 2017 la ha incluido en un listado de prioridad alta para la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos por alta resistencia. Sin embargo, en esta publicación reciente la han sacado de ese listado, probablemente porque la resistencia ya no es tan riesgosa, según reportan en esta publicación. El esquema terapéutico de la guía colombiana, que fue publicado ya hace 9 años, probablemente hay que ir pensando en actualizar la guía, es que si un paciente tiene infección por Helicobacter pylori y se dispone de alguna prueba de sensibilidad por cultivo o por pruebas moleculares, se debería guiar a través de estas. Si no, se debe realizar tratamiento empírico. Si la tasa de erradicación local de resistencia a claritromicina es menor al 15%, se debería administrar una terapia triple estándar, concomitante, una terapia secuencial o la mejor terapia local disponible. Si esa falla, se debería utilizar un segundo esquema de antibiótico diferente al utilizado previamente. Siempre recordando no repetir esquemas con claritromicina o levofloxacina en los siguientes esquemas. Si la resistencia a claritromicina es más del 15% y a metronidazol más del 40%, se debería administrar una terapia cuádruple con bismuto o una terapia triple con levofloxacina 14 días. Si después de esos dos esquemas de antibiótico no se ha erradicado, sugiere la guía hacer pruebas de susceptibilidad y definir el tercer esquema de antibiótico. Esto es basado en el registro europeo de pacientes con Helicobacter pylori, que tienen mucha experiencia tratando pacientes y le han dado al mundo mucha información del tratamiento de esta entidad, de esta infección. La primera línea empírica, ellos utilizan una terapia triple estándar con bismuto y encontraron tasas de erradicación del 88% en promedio. Si se administraba durante 10 días era del 79% y al administrarla durante 14 días era del 92%. Siendo buenas terapias, teniendo unas tasas de erradicación por encima del 90% e inaceptables por debajo del 80%. Y las terapias de erradicación, las tasas de erradicación por protocolo en este estudio fue del 94%. La segunda línea empírica que ellos proponen cuando ha fallado la claritromicina es utilizar terapias triples con moxifloxacina 14 días,
terapias cuádruples con levofloxacina más bismuto 14 días, terapia cuádruple clásica, tetraciclina, metronidazol, bismuto y BP 14 días, y ellos tienen disponible Pilera, que es solo durante 10 días, en la que se incluye esa terapia cuádruple. Y ellos reportan tasas de erradicación más del 90%. La tercera línea, cuando ha fallado previamente claritromicina y levofloxacina, ellos proponen una tercera línea cuádruple con bismuto con tetraciclina o doxiciclina. Con doxiciclina lograron tasas de erradicación con 14 días 65%, con tetraciclina 76%, y al administrar Pilera llamativamente, la tasa de erradicación la reportan en el 88%. Pero en Colombia hay poca disponibilidad de tetraciclina y eso lo vemos en la práctica clínica diaria. ¿Qué alternativas hay? Las tetraciclinas semisintéticas. En esta revisión, metaanálisis, comparando doxiciclina y minociclina para erradicación del Helicobacter, encuentran como la doxiciclina en terapia triple la tasa de erradicación es del 55% y la minociclina del 38.5%, pero administrando terapia cuádruple con doxiciclina, como primera línea fue el 84% y de segunda línea fue el 87%. Y con minociclina en terapia cuádruple fue del 83%. Al comparar terapias cuádruples con bismuto versus terapias duales, en esta metaanálisis encuentran que las tasas de erradicación son similares, los efectos adversos son menores cuando se administra una terapia dual comparado con una terapia cuádruple con bismuto, y hay una tendencia a tener mejor adherencia al tratamiento cuando se administra una terapia dual, comparada con la cuádruple con bismuto. Este es un estudio liderado por el doctor Castaño en Medellín, publicado en una revista chilena, en el que compararon terapia de primera línea, erradicación del Helicobacter pylori, una terapia cuádruple que era con levofloxacina bismuto versus terapia dual, y ellos encuentran en el análisis por protocolo que la tasa de erradicación de la terapia cuádruple con bismuto como primera línea fue el 90.3%, versus 96.6% en la terapia dual. Sería una alternativa como primera línea. ¿Por qué adicionar bismuto? Han encontrado que hay sinergismo con antibióticos, aumentando un 20 o un 30% las tasas de erradicación, incluso con alta resistencia a metronidazol. Y las sales de bismuto actúan afectando el metabolismo de la glucosa, de los ácidos grasos, del ciclo de Krebs, aumentando la producción de radicales libres, lo que conlleva aumentar las tasas de erradicación. Y el principal evento adverso que refieren los pacientes cuando se les administra el bismuto es la presencia de heces negras. Tenerlo en cuenta porque algunos pacientes después llegan a urgencias pensando que son melenas y les suspenden el tratamiento. Y en alergia a penicilina siempre confirmada, muchos pacientes llegan a la consulta diciendo que son alérgicos y en realidad no son alérgicos. En el reporte europeo sugieren primera línea 14 días terapia cuádruple clásica, tetraciclina, metronidazol, bismuto con tasa de erradicación del 91% y un segundo esquema que sería administrar IBP, levofloxacina, claritro con tasa de erradicación del 80%, un poco más baja. ¿Cuál IBP utilizar? En este metaanálisis comparaban IBPs de segunda generación, es omeprazol, rabeprazol versus los de primera generación, que son omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, porque los de segunda generación tienen mayor inhibición ácida. Comparando rabeprazol versus los de primera generación, las tasas de erradicación son más altas con rabeprazol, al igual pasa al administrar en el esquema de erradicación esomeprazol versus los de primera generación. Al comparar rabeprazol y esomeprazol, las tasas de erradicación son similares. Cuando se administra esomeprazol 20 miligramos 2 veces al día, no hay diferencia al compararlo con un IBP de primera generación, pero cuando se administra un IBP, el esomeprazol 40 miligramos 2 veces al día, las tasas de erradicación son más altas comparado con los de primera generación. Por eso se sugiere administrar un IBP de segunda generación en dosis altas. Con respecto a los metabolizadores lentos, no habría diferencia entre administrar un IBP de primera o de segunda o de nueva generación. Sin embargo, cuando son metabolizadores rápidos, se sugiere que se administre un IBP de nueva generación. Y es que en Colombia, publicado, la mayoría de las personas son metabolizadores rápidos. En este estudio encuentran que el 83-84% de los pacientes son metabolizadores rápidos, por lo cual se sugeriría administrar un IBP de las nuevas generaciones. Y al realizar una terapia personalizada, dependiendo del polimorfismo del CYP12-19,
Al realizar el ajuste de la dosis del IVP según el CIEP, han encontrado que las tasas de erradicación por protocolo son más altas al compararlo administrando las dosis estándares del IVP. Y si se compara PICAP versus IVP, cuando se administra en los países occidentales, encontraron que el comparar las terapias triples con inhibidor de bomba de protones comparado con vonoprazan, en el vonoprazan las tasas de erradicación son más altas, tanto en terapia triple como en terapia dual, lo que sugiere que al tener una potente inhibición ácida, eso va a aumentar las tasas de erradicación del Helicobacter pylori. El tratamiento actual en terapias empíricas de primera línea está la terapia cuádruple con bismuto, terapia triple, claritromicina más bismuto, terapia dual. En las terapias de segunda o tercera línea, las terapias cuádruples con bismuto, terapias triples con levofloxacina más bismuto y terapia dual. Y las terapias en cuarta línea se dejarían las terapias con furazolidona y con rifabutina, que no está disponible en el país, pero hay alguna experiencia de pacientes que han comprado la rifabutina en Estados Unidos. Si no hay disponible una terapia empírica efectiva, se debería realizar entonces una prueba de susceptibilidad. Si hay sensibilidad a claritromicina, se debería administrar una terapia triple de 14 días con claritromicina. Si es resistente a claritromicina y sensible a metronidazol, administrar una terapia triple metronidazol 14 días. Si hay resistencia dual a metronidazol claritro y es sensible a levofloxacina, se debería administrar con levofloxacina 14 días. Y si es resistente a metronidazol claritro y levofloxacina, administrar una terapia cuádruple con bismuto o una terapia triple con rifabutina. Los probióticos, las tasas de erradicación al comparar una terapia triple en la que se adiciona un probiótico, las tasas de erradicación son inaceptables, 79.4% con probiótico versus 71.1%. Y en las terapias cuádruples, al adicionar probiótico, no aumentaron la eficacia. Y los estudios, los metaanálisis tienen alta heterogeneidad. Lo que mejoran son los efectos adversos. Al administrarlo con terapias triples o con terapias cuádruples, mejora la tolerancia del tratamiento antibiótico cuando se adiciona un probiótico. Se debe verificar erradicación, usualmente después de 4 semanas post-tratamiento. Si el paciente tiene una indicación de hacer una endoscopia porque se le encontró una úlcera gástrica, se le hace el control endoscópico y se toma la biopsia para verificar la erradicación, pero si no tiene indicación de repetir una endoscopia, se puede hacer con una prueba no invasiva. Se hace una prueba de aliento, un antígeno fecal. La recurrencia puede ser recrudescencia o reinfección. Y eso va a depender de las pruebas moleculares para evaluar cuál cepa tiene el paciente en la recurrencia. Usualmente cuando son recurrencias, en los primeros 6 a 12 meses se habla de recrudescencia y después de los 12 meses se habla de reinfección. Y en este estudio han encontrado que la tasa de reinfección anual es cercana al 1.6%. La prevención es primaria para prevenir la infección, erradicar las infecciones antes de que se presenten los cambios atróficos, la metaplasia y el riesgo de cáncer a largo plazo, y la vacunación que está en investigación, y la prevención secundaria, que es identificar y vigilar los pacientes de alto riesgo, como mostraba el doctor Aponte, Olga 3 y 4, y remover las lesiones intraepiteliales y el cáncer gástrico temprano. A quienes se recomendaría tamizar en alta incidencia de cáncer gástrico o a jóvenes en lugares con alta incidencia de Helicobacter pylori antes de que se presente la atrofia y que se transmita a los hijos. Y a quienes investigar pacientes con úlcera gástrica, duodenal activa o pasada, historia familiar de úlcera péptica o cáncer, dispepsia no investigada, linfoma mal gástrico y familiares en el mismo hogar de pacientes con Helicobacter pylori. Este es un estudio interesante en el que evalúan la erradicación a toda la familia y ellos encuentran que las tasas de erradicación son más altas cuando se erradica a toda la familia y no solo al paciente que llega a la consulta. Y al evaluar, las tasas de erradicación son más altas cuando se erradica también a los niños, no a los esposos, según este estudio. Y las tasas de recurrencia a largo plazo se disminuyen cuando se erradica a toda la familia y esas tasas de recurrencia se mantienen después de 24 meses. Para llevar a casa que el Helicobacter pylori es prevalente, hay que tratar a todos los infectados en un Maastricht, utilizar un IVP de segunda generación en dosis altas y los PICAPs cuando lleguen probablemente va a ser una alternativa. Adicionar bismuto a la terapia mejora las tasas de erradicación, la duración del tratamiento debe ser 14 días, utilizar los esquemas locales con una eficacia demostrada y siempre verificar la erradicación. Decía el doctor Otero, mi mentor, que no hay Helicobacter pylori, que el mejor Helicobacter pylori está muerto. Así como se lo erradicaremos a 2 distinguidos gastroenterólogos representantes a nivel nacional, al doctor Fernández y al doctor Aponte,
a la leyenda de Francisco el Hombre y a la sirena que bordea las aguas del río Guatapurí. Invitarlos a todos a ser partícipes del Grupo Colombiano de Investigación Helicobacter pylori, que estamos bajo la tutoría del doctor Otero y de la doctora Alba Tres Palacios, porque solos llegamos rápidos, unidos llegamos más lejos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente.